Dicen que morir congelado es como quedarse dormido. Mienten. Es como quemarse. Es como si 1000 cuchillos te cortaran la piel antes de que la oscuridad te envuelva. Cassidy pensó que solo estaba salvando a un niño indefenso del helado río Chicago. No sabía que el niño que se ahogaba en las oscuras aguas era el heredero de la familia mafiosa Valente. No sabía que sacarlo de allí la arrastraría a un mundo de silencios, secretos multimillonarios y un hombre capaz de reducir la ciudad a cenizas por su hijo. Salvó la vida del niño, pero estaba a punto de descubrirlo. Ese podría haber sido su error fatal. Esta es la deuda ahogada. El recibo se desmoronó en la mano de Cassidy Sullivan. $48. Eso era lo que se llevaba a casa por un turno doble en Jerry's Diner, en la calle 35. No era suficiente para pagar la factura de la calefacción, y mucho menos el alquiler, que llevaba 3 semanas de retraso. El viento de Chicago en noviembre era una agresión física. Azotaba desde el lago Michigan, atravesando su chaqueta vaquera raída y mordiéndole la piel. Cassidy se ajustó la bufanda y agachó la cabeza mientras caminaba por el puente de Wacker Drive. Eran las 2 de la madrugada. La ciudad dormía, salvo por el lejano zumbido del tráfico en la I-90 y el ocasional ulular de una sirena como un animal moribundo en la distancia. Se detuvo un momento y miró por encima de la barandilla hacia el río Chicago. Parecía petróleo negro agitado silenciosamente debajo. Solo una oportunidad, susurró, con el aliento formando una nube blanca. Solo necesito una oportunidad. Estaba a punto de darse la vuelta cuando lo oyó. No era un grito, era un chapoteo, fuerte y antinatural. Cassidy entrecerró los ojos para ver en la oscuridad. El paseo fluvial estaba desierto, bañado por el enfermizo resplandor amarillo de las farolas. Entonces vio las luces traseras de un SUV negro, sin matrícula, alejándose de la vía de servicio inferior, con los neumáticos chirriando contra el asfalto. Y allí, flotando en la gélida corriente, había un trozo de tela beige, un abrigo pequeño. «Dios mío», exclamó Cassidy. No pensó. Si hubiera pensado, habría recordado que tenía 24 años, estaba arruinada y no tenía seguro médico. Habría recordado que la temperatura del río rondaba los 4 grados Celsius. Bajó a toda prisa por las escaleras de mantenimiento, con las botas resbalando sobre el metal helado. Cuando llegó al borde de hormigón, lo vio. Un niño de no más de 6 años que se debatía débilmente. El pesado abrigo de lana que llevaba puesto lo estaba hundiendo. ¡Aguanta!, gritó, con la voz desgarrándole la garganta. La cabeza del niño se sumergió. No volvió a salir. Cassidy se quitó las botas. Respiró hondo, con un sabor a humo de escape y lluvia helada, y se zambulló. El impacto fue inmediato. La golpeó como un mazazo en el pecho. El frío le paralizó los pulmones, exprimiéndole el aire. Sus extremidades se volvieron pesadas al instante, y sus vaqueros absorbieron el agua como pesos de plomo. «¡Muévete!», gritó internamente. «Muévete o muere», pateó hacia abajo, con los ojos irritados por la suciedad turbia. Palpó a ciegas en la oscuridad hasta que sus dedos rozaron algo de lana suave. Agarró el cuello del abrigo y pateó hacia la superficie. Sus pulmones ardían, gritando por oxígeno. Salieron a la superficie y Cassidy jadeó, aspirando aire que parecía cristales rotos. El niño estaba flácido en sus brazos. «No, no, no», repetía, arrastrándolo hacia el terraplén de hormigón. Lo subió al pavimento helado, raspándose las palmas de las manos hasta dejarlas en carne viva. Se arrastró tras él y se derrumbó junto a su pequeño cuerpo. Estaba pálido, con los labios azules. Parecía una muñeca de porcelana, rota y abandonada. Inmediatamente comenzó la reanimación cardiopulmonar. «Vamos», dijo entre dientes, presionando su pequeño pecho. «No hagas esto. No te mueras». 1, 2, 3, 4. Nada. 1, 2, 3, 4. Le pellizcó la nariz y le insufló aire en la boca. El sabor del agua del río y del cobre invadió sus sentidos. «Respira, respira», gritó, con lágrimas de frustración y frío congelándole las mejillas. «Respira. Maldita sea». Una convulsión sacudió el pequeño cuerpo. El niño tuvo arcadas, giró la cabeza y vomitó agua sobre el cemento. Cassidy se echó hacia atrás, sollozando de alivio. «Vale, ya está bien. Te tengo». El niño la miró.
Sus ojos eran oscuros, aterrorizados e increíblemente viejos para el rostro de un niño. No hablaba, no lloraba, solo temblaba violentamente. Cassidy lo sentó en su regazo, tratando de compartir el calor de su cuerpo, aunque ya no le quedaba nada que dar. Buscó a tientas el teléfono en su bolsillo mojado, muerto, empapado. ¡Ayuda!, gritó hacia el puente que había encima. ¡Que alguien me ayude! Los minutos parecían horas. Los temblores del niño estaban disminuyendo. Una mala señal. La hipotermia estaba haciendo efecto. Cassidy lo abrazó con más fuerza, meciéndolo. «Mantente despierto», le dijo, con los dientes castañando. «¿Cómo te llamas? Yo soy Cass. ¿Puedes decirme tu nombre?» El niño permaneció en silencio, con su pequeña mano agarrando su camiseta mojada con una fuerza que la sorprendió. Por fin, luces azules y rojas parpadeaban contra la piedra caliza del puente. La sirena de una ambulancia atravesó la noche. «¡Por aquí!», gritó, agitando un brazo helado. Dos paramédicos bajaron corriendo las escaleras, seguidos por un policía. Rodeaban al niño, envolviéndolo en mantas térmicas y colocándole una máscara de oxígeno en la cara. «Estuvo sumergido unos 30 segundos», balbuceó Cassidy, con la vista borrosa. «Vi un coche alejarse». «Lo tenemos, mamá», dijo uno de los paramédicos, levantando al niño en una camilla. El niño extendió los brazos hacia ella, con los ojos muy abiertos por el pánico mientras se lo llevaban. «Esperen». Cassidy intentó ponerse de pie, pero sus piernas cedieron. El mundo se inclinó hacia un lado. La adrenalina se desplomó, dejando solo el frío. «Mamá, mamá». Lo último que vio fueron las luces rojas intermitentes reflejadas en el agua negra, antes de que la oscuridad la envolviera por completo. Cuando Cassidy despertó, lo hizo con el olor a antiséptico y el pitido de un monitor. Parpadeó, con los ojos arenosos. Estaba en una cama de hospital con una bata áspera. Una pesada manta de lana le cubría hasta la barbilla. Northwestern Memorial. Reconoció la vista desde la ventana. Solía limpiar los suelos allí hace 2 años. Una enfermera con bata azul entró apresurada. «Oh, bien, estás despierta. Nos has dado un susto, cariño. Hipotermia grave». Cassidy se incorporó, ignorando el dolor de cabeza que le latía detrás de los ojos. «El niño», dijo con voz ronca. Tenía la garganta como papel de lija. «¿Cómo está el niño?» La enfermera se detuvo y comprobó el gotero de Cassidy. Frunció el ceño. «El niño que saqué del río», dijo Cassidy, con una sensación de urgencia en el pecho. «¿Está bien?» Estaba muy frío. La enfermera la miró con expresión de auténtica confusión. «Cariño, te trajeron sola. El informe policial dice que una patrulla te encontró desmayada en el paseo fluvial. No había ningún niño». Cassidy se quedó paralizada. «¿Qué? No, yo lo saqué. Los paramédicos se lo llevaron primero. Llevaba un abrigo beige, Burberry, creo». La enfermera le dio una palmadita condescendiente en la mano. «El trauma puede afectar a la memoria. Estabas alucinando por el frío. No hay constancia de que anoche ingresara ningún niño de tu sector». «No estoy loca». Cassidy espetó, arrancándose la cinta de la mano para ajustarse la vía intravenosa. Él estaba allí. Le hice la reanimación cardiopulmonar. «Señorita Sullivan, por favor, cálmese, o tendré que llamar a seguridad», dijo la enfermera con firmeza. «Descanse. Tiene suerte de estar viva». La enfermera salió de la habitación. Cassidy se quedó sentada en silencio, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Se miró las manos. Estaban arañadas, con la piel en carne viva y enrojecida. Cerró los ojos y aún podía sentir el peso de él, el olor de la lana cara, el terror en esos ojos oscuros. No estaba loca. Bajó las piernas de la cama. Tenía que irse. Tenía que averiguar qué había pasado. Cuando cogió su ropa, que estaba cuidadosamente doblada en una silla, un pequeño trozo de papel cayó al suelo. Debía de estar metido en el bolsillo de sus vaqueros, que ahora estaban secos y rígidos. Cassidy lo recogió. No era papel, era una tarjeta, de un color crema intenso cara. No había ningún nombre, solo un símbolo grabado en tinta negra. Un lobo con una daga entre las fauces y un número de teléfono escrito con una letra angular y en el reverso 3 palabras. «Por tu silencio». Cassidy se quedó mirando la tarjeta. La enfermera dijo que no había ningún chico. El informe policial decía que estaba sola, pero alguien había puesto eso en su bolsillo mientras estaba inconsciente. No estaba loca. Había salvado a alguien importante. Y al parecer,
Alguien muy poderoso quería que el mundo pensara que ese chico estaba muerto. 3 días después, Cassidy volvió al pit stop de ese. No había llamado al número. Había metido la tarjeta en un joyero, una vieja caja de puros que tenía debajo de la cama, y había intentado olvidarla. Pero su vida tenía una forma de no dejarla olvidar las cosas. Cass, la mesa 4 necesita que le rellenen las bebidas y deja de soñar despierta, gritó ese desde la ventana de la cocina. Ese era un hombre sudoroso que olía a cebolla y grasa vieja. Ahora mismo, murmuró Cassidy, cogiendo la cafetera. Sentía que la observaban. Lo había sentido desde que salió del hospital. Una sensación de hormigueo en la nuca. Cuando caminaba hacia casa, veía coches que reducían la velocidad. Cuando estaba en su apartamento, oía pasos en el pasillo que se detenían justo delante de su puerta. Sirvió café a un camionero que le guiñó un ojo. Ella lo ignoró. Cuando se giró para volver a la barra, sonó la campana de la puerta del restaurante. El ruido en la cafetería no cesó, pero el ambiente cambió al instante. Era como si la presión del aire hubiera bajado. Entraron 2 hombres. Desentonaban. Sal's era un lugar para camisas de franela, botas de trabajo y desesperación. Estos hombres llevaban trajes que costaban más que el edificio. De corte italiano, gris carbón, hechos a medida para ocultar las fundas que Cassidy sabía que llevaban. No buscaron una mesa, la miraron a ella. Uno de ellos, un hombre enorme con una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda, se dirigió directamente a la barra. «¿Cassidy Sullivan?», preguntó. Su voz era como grava chirriando. «¿Quién lo pregunta?». Cassidy agarró con más fuerza el asa de la cafetera, utilizándola como escudo. «Nuestro jefe quiere hablar contigo», dijo el hombre. No era una petición. «Estoy trabajando», dijo Cassidy, tratando de mantener la voz firme. «Y no conozco a su jefe». «Él la conoce», dijo el hombre. «Sabe que fue a nadar la otra noche». Cassidy sintió cómo se le helaba la sangre. De repente, la cafetería le pareció muy pequeña. Se asomó la cabeza por la cocina, vio a los hombres trajeados, vio sus expresiones sombrías e inmediatamente se escondió de nuevo. «Cobarde», pensó ella. «No quiero problemas», susurró Cassidy. «Entonces ven con nosotros», dijo el hombre. «El coche está fuera». Miró por la ventana manchada de grasa. Un Mercedes G-Wagon negro mate estaba parado en la acera. «¿Y si digo que no?», sonrió el hombre, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Señorita Sullivan, usted tiene una deuda. Solo estamos aquí para cobrarla». Entonces supo que no tenía elección. Si hubieran querido hacerle daño, ya lo habrían hecho. Querían otra cosa. «Déjenme coger mi abrigo», dijo. El trayecto duró 40 minutos. Se dirigieron hacia el norte, lejos de la suciedad de la ciudad, hacia las extensas fincas de Lake Forest. Las casas de allí no eran casas. Eran fortalezas de piedra y cristal, ocultas tras verjas de hierro y altos setos. El coche giró hacia una entrada que parecía más bien una carretera privada. Pasaron por un control de seguridad, donde unos guardias armados saludaron con la cabeza al conductor. La finca que se divisaba era aterradoramente hermosa. Era una mansión gótica moderna, de piedra oscura y ángulos pronunciados que se recortaban contra el cielo gris. El coche se detuvo. El hombre con cicatrices le abrió la puerta. Adentro, biblioteca. Segunda puerta a la izquierda. Cassidy subió los escalones, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho como un pájaro atrapado. Las puertas principales se abrieron antes de que ella las tocara. El interior era amplio, frío y silencioso. Los suelos de mármol reflejaban sus zapatillas baratas. Caminó hacia la biblioteca, respiró hondo y empujó la puerta para abrirla. La habitación estaba llena de estanterías que iban del suelo al techo. Una chimenea de piedra rugía, la única fuente de calor de la casa. De espaldas a ella, junto a la ventana, había un hombre. Era alto, con hombros anchos que tensaban su camisa blanca. Sostenía un vaso con un líquido ámbar en una mano. «Siéntate», le ordenó. Su voz era grave, barítona, y resonaba en toda la habitación. Cassidy permaneció de pie. «Prefiero quedarme de pie». El hombre se dio la vuelta. Cassidy contuvo el aliento. Era tan guapo que casi dolía mirarlo. Pómulos altos, mandíbula marcada cubierta por una sombra de barba incipiente y ojos del color de las nubes de tormenta, grises y turbulentos. Pero su rostro estaba marcado por el cansancio y una rabia contenida. Era Dante Valente. Ella conocía ese rostro. Todo el mundo en Chicago lo conocía,
Aunque normalmente aparecía en las noticias por supuestos cargos de extorsión que nunca prosperaban o por galas benéficas que eran tapaderas para el blanqueo de dinero, el jefe del sindicato del crimen valente, el capo dei capi. «Eres más joven de lo que esperaba», dijo Dante, escrutándola con la mirada, diseccionándola. «Y más pobre. Yo trabajo para ganarme la vida», espetó Cassidy, sustituyendo momentáneamente el miedo por la actitud defensiva, a diferencia de otras personas. Dante entrecerró los ojos, dio un sorbo a su bebida. «Tienes la lengua afilada, ten cuidado de no cortarte con ella». Se acercó a un escritorio y cogió una tableta. Tocó la pantalla y la giró hacia ella. Era un video granuloso, imágenes de seguridad. Mostraba el paseo fluvial, mostraba al niño cayendo, mostraba a Cassidy zambulléndose, mostraba cómo lo salvaba. «Lo he visto 50 veces», dijo Dante en voz baja. «Mi equipo de seguridad. Fallaron. Mi hijo fue sacado de su cama, drogado y arrojado desde un puente por una facción rival. Pretendían enviarme un mensaje, un aire muerto. Dejó la tableta sobre la mesa. Pero tú...» Se acercó, invadiendo su espacio personal. Ella podía olerlo. Sándalo, whisky y peligro. «Arruinaste su mensaje. Solo hice lo que cualquiera habría hecho», dijo Cassidy, retrocediendo hasta que sus piernas chocaron con un sillón de cuero. «No», corrigió Dante. «La mayoría de la gente se habría marchado o lo habría grabado para las redes sociales. Tú te tiraste al agua helada. ¿Dónde está?», preguntó Cassidy. «¿El chico Leo?». Recordaba haber visto ese nombre en los periódicos hacía años. La expresión de Dante se suavizó solo por una fracción de segundo. «Está vivo físicamente. Se está recuperando mentalmente». Dejó de lado la máscara del jefe frío. No ha dicho una palabra desde esa noche. Grita si alguien lo toca. Médicos, enfermeras, incluso yo. Miró a Cassidy con una intensidad que le hizo temblar las rodillas. «Excepto tú». Cassidy parpadeó. «¿Qué?». «Los paramédicos me lo dijeron. Dante dijo que se aferró a ti. No te soltaba. Eres la única persona a la que ha respondido». Volvió a su escritorio y cogió un trozo de papel. Lo deslizó por la superficie de caoba. «Tengo una propuesta para ti, señorita Sullivan». Cassidy miró el papel. Era un contrato. «Necesito a alguien en quien Leo confíe. Necesito a alguien que lo vigile, que esté con él las 24 horas del día. No puedo confiar en mis guardias. Uno de ellos permitió que se lo llevaran. No puedo confiar en las niñeras. Son espías o incompetentes». «Soy camarera», dijo Cassidy. «No soy niñera y, desde luego, no soy la esposa de un mafioso». Dante esbozó una sonrisa seca y divertida. «No le pido que sea mi esposa. Le pido que sea su cuidadora». Señaló la parte inferior de la página. «El salario es de $10,000 al mes, más alojamiento y manutención aquí, además de seguro médico completo». Cassidy se quedó boquiabierta. 10,000, eso lo cambiaba todo. Eso pagaba su deuda. Eso era una nueva vida. «Y si me rechazas, te irás», dijo Dante con frialdad, «y volverás a tu cafetería, a tu alquiler atrasado y a tu vida vacía. Y esperarás que los hombres que tiraron a mi hijo por ese puente no descubran que tú eres la testigo que vio su coche». La amenaza flotaba en el aire. No era una amenaza por su parte, era una constatación de los hechos. Ella ya estaba involucrada. «¿Por qué yo?», preguntó en voz baja. «Porque tú lo salvaste», dijo Dante, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. «Y porque te debo una deuda. Un valente siempre paga sus deudas». Cassidy miró el contrato. Miró a Dante, ese hombre peligroso y destrozado. Pensó en el niño de los ojos aterrorizados. Cogió el bolígrafo. «Tengo condiciones», dijo. Dante arqueó una ceja. «No estás en posición de negociar, señorita Sullivan. No quiero armas cerca del niño», dijo con firmeza, «y quiero poder salir de la propiedad los fines de semana». Dante la estudió durante un largo momento. Luego asintió con la cabeza. «De acuerdo». Cassidy firmó. «Bienvenida a la familia, Cassidy», dijo Dante. La forma en que pronunció su nombre, como si fuera un secreto que guardaba, le provocó un escalofrío. «Ahora ven, Leo te está esperando». La finca Valencia era preciosa, pero era una tumba. Esa fue la primera impresión de Cassidy tras pasar 48 horas entre sus muros. Los suelos eran de mármol y le helaban los pies a través de los calcetines. El silencio era denso, solo roto por el tic-tac rítmico de los relojes de pie
que costaban más que todos los ingresos de su vida. Su habitación estaba junto a la suite de Leo. Era lujosa. Una cama con dosel, sábanas de seda, un cuarto de baño con una bañera del tamaño de una piscina. Pero las ventanas eran de cristal antibalas y la puerta se cerraba con llave tanto por fuera como por dentro. Ella no era una invitada, era una prisionera muy bien pagada. Cassidy se quedó en la puerta de la habitación de Leo. El niño estaba sentado en el suelo rodeado de juguetes sin tocar, juegos de Lego, coches teledirigidos, tabletas. Mirando fijamente a la pared, se balanceaba ligeramente hacia adelante y hacia atrás. «Hola, Leo», dijo Cassidy en voz baja, sentándose en la alfombra a unos metros de distancia. No lo agobiaba, lo había aprendido rápidamente. Si se acercaba demasiado, él se estremecía. Leo no la miró. «Te he traído algo», le susurró. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño objeto de plástico barato. Era un fidget spinner de un brillante color verde neón. Parecía ridículo sobre la alfombra persa. Lo encontré en mi bolso. Me ayudaba a pensar cuando había mucho ruido en la cafetería. Lo hizo girar. El sonido rompió el silencio. Leo dejó de balancearse. Sus ojos oscuros se posaron en el borrón verde que giraba. «Puedes probarlo», dijo ella, deslizándolo por el suelo. Él lo miró fijamente hasta que dejó de girar. Entonces, con mano temblorosa, lo cogió. Lo hizo girar. Volvió a girar. Un pequeño suspiro de alivio, casi imperceptible, se le escapó. «Señora Sullivan», Cassidy dio un respingo. Una mujer estaba de pie en la puerta. Era Greta, la ama de llaves. Era una mujer severa de unos 60 años, con el pelo peinado hacia atrás con tanta fuerza que parecía doloroso. Miró a Cassidy con un desdén apenas disimulado. «Es señorita Sullivan», corrigió Cassidy poniéndose de pie. «El señor Valentes solicita su presencia en el comedor». «La cena está servida», dijo Greta con rigidez. «Lo comerá en su habitación, como de costumbre». «No», dijo Cassidy. Greta parpadeó. «Disculpe, Leo comerá con su padre», dijo Cassidy, sorprendiéndose a sí misma con su propia audacia. «Está aterrorizado, Greta. Aislarlo no ayuda. Necesita saber que está a salvo. El señor Valente prefiere. No me importa lo que prefiera. Yo soy la cuidadora». Cassidy se acercó a Leo y le tendió la mano. «Leo tiene hambre». El niño miró su mano, luego la puerta, y lentamente se levantó y le agarró el meñique. Greta apretó los labios, pero se hizo a un lado. El comedor era una sala cavernosa con una mesa lo suficientemente larga como para sentar a 20 personas. Dante estaba sentado a la cabecera, con una copa de vino tinto delante, leyendo un expediente. Levantó la vista cuando entraron y sus ojos grises se agrandaron ligeramente al ver a su hijo. «Va a comer con nosotros», anunció Cassidy, sacando una pesada silla de roble para Leo justo al lado de Dante, no en el extremo más alejado. Dante miró a Cassidy y luego al chico aterrorizado. Cerró lentamente el expediente. «Muy bien». La comida fue insoportable. Los sirvientes colocaron platos de pato asado y risotto de trufas delante de ellos. El silencio era sofocante. Dante comía con precisión mecánica. Leo picoteaba su comida, con la mirada recorriendo la sala. Entonces Cassidy dijo, con voz demasiado alta, «¿Alguien quiere hablar de cómo están jugando los Bears?» Dante dejó de masticar. La miró como si acabara de hablar en otro idioma. «No sigo el fútbol. Claro, por supuesto. Demasiado ocupado gobernando el inframundo», murmuró entre dientes, mientras bebía un sorbo de agua. «Te he oído», dijo Dante, aunque una pizca de diversión se dibujó en la comisura de sus labios. De repente, un fuerte estruendo resonó en la sala. Lao había dejado caer el tenedor. Se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos. Miró a Dante, aterrorizado, esperando un castigo. Dante suspiró, un sonido pesado y cansado. «Solo es un tenedor, Leo. Recógelo». Pero Leo no se movió. Empezó a hiperventilar. Los recuerdos del agua, de la violencia, se desencadenaron por el ruido repentino. Cassidy se levantó de la silla en un segundo. Se arrodilló a su lado. «Leo, mírame. Mira, Akas, estás a salvo. Estás en la cocina. No hay agua, solo aire». Leo la agarró por los hombros y enterró la cara en su cuello. Y entonces habló. «Frío», susurró. Su voz era ronca. «Rotas, papá. Frío». Dante se quedó paralizado. Su copa de vino se quedó a medio camino de su boca. Miró fijamente a su hijo, que se aferraba a la empleada. Habló. Dante susurró. Cassidy acarició la espalda de Leo.
Sí, lo hizo. Levantó la vista hacia Dante, con sus ojos azules fieros y protectores. No está destrozado, Dante, solo tiene frío, y esta casa es el lugar más frío del mundo. Dante dejó la copa sobre la mesa. La fuerza con la que lo hizo casi rompió el tallo. Miró a la mujer arrodillada en el suelo, sosteniendo su legado en brazos, desafiándolo en su propia casa. Entonces caliéntalo, Cassidy, dijo con voz baja e intensa. Para eso estás aquí. Pasaron 2 semanas. El Thor, como lo llamaba Cassidy, era lento. Mejoraba sobre todo porque Cassidy había empezado a leerle por las noches. Cómics baratos que pedía por internet, haciendo diferentes voces para los héroes y los villanos. Pero mientras Leo mejoraba, el ambiente en la casa se deterioraba. Cassidy sentía que la observaban constantemente, pero no eran los ojos de Dante. Los suyos eran intensos, calculadores, pero no maliciosos. Estos eran diferentes. Era el equipo de seguridad, concretamente, Rocco, el jefe de seguridad. Rocco era un hombre fornido que trataba a Cassidy como un riesgo para la seguridad. Revisaba sus bolsas cuando ella entraba del jardín. Controlaba sus llamadas telefónicas a su madre. Un martes lluvioso, Cassidy estaba limpiando la guardería. Leo estaba en terapia con un psicólogo infantil que Dante había traído desde Zúrich. Cassidy estaba recogiendo los bloques de Lego cuando notó algo extraño en el osito de peluche favorito de Leo. Era un oso antiguo, desgastado por las costuras, pero había una nueva línea de costura en la espalda, oculta bajo el chaleco. Frunció el ceño, lo cogió y lo apretó. Había algo duro dentro, no relleno. Encontró unas tijeras de uñas y cortó con cuidado el hilo. Hincó los dedos en el peluche y sacó un pequeño disco negro, un micrófono oculto, un dispositivo de escucha. El corazón le latía con fuerza contra las costillas. Sabía lo suficiente por las películas y por el ambiente de esta casa como para saber que no se trataba de un monitor para bebés. No corrió a buscar a Rocco. Si había un micrófono oculto en la habitación infantil, o bien la seguridad había fallado, o bien ellos estaban involucrados. Se dirigió directamente al despacho de Dante. Los guardias de la puerta intentaron detenerla. Señorita Sullivan, el señor Valente está en una reunión. No me importa. Cassidy los empujó y abrió las puertas dobles de un golpe. Dante estaba de pie detrás de su escritorio, flanqueado por 2 inquilinos de izquierda. Levantó la vista, con furia en los ojos por la interrupción. Cassidy, más vale que sea una cuestión de vida o muerte. Puede que lo sea, respondió ella. Se acercó a su escritorio y dejó caer el disco negro sobre la caoba. Encontré esto en el oso de Leo. La habitación quedó en silencio sepulcral. Dante miró el dispositivo. Su rostro no cambió, pero la temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados Celsius. Miró a sus inquilinos de la izquierda. «Dejadnos solos, jefe». Uno comenzó. «Fuera». Dante rugió. Los hombres salieron apresuradamente. Dante recogió el dispositivo. Lo examinó con una familiaridad aterradora. «Es un transmisor de largo alcance», dijo en voz baja. «Sofisticado, no policial. Es tecnología del cártel». La miró. «¿Quién ha estado en la guardería?» «Yo, el equipo de limpieza y tu equipo de seguridad», dijo Cassidy, cruzando los brazos. «Rocco revisa esa habitación todas las mañanas». Dante apretó la mandíbula. «Rocco lleva 10 años conmigo». «Y Judas estuvo con Jesús 3», replicó Cassidy. «Alguien lo puso ahí, Dante. Alguien que sabe que Leo duerme con ese oso. Alguien que quiere saber dónde lo tienes». Dante se levantó y rodeó el escritorio. Se detuvo a pocos centímetros de ella. La diferencia de altura era intimidante. Él la superaba en altura, pero Cassidy se negó a retroceder. «Estás acusando a mi jefe de seguridad de traición», dijo Dante en voz baja. «Estoy acusando a alguien de atacar a un niño de 6 años», siseó Cassidy. «Y no me importan tus códigos de lealtad ni tu omea. Me importa que Leo esté a salvo, y ahora mismo está durmiendo con una diana en la espalda». Dante la miró fijamente. Por un momento, pensó que podría golpearla o despedirla. En cambio, extendió la mano y le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. Sus dedos eran ásperos, cálidos, y su tacto le provocó una onda de electricidad que recorrió su cuerpo y que no tenía nada que ver con el miedo. «Tienes buenos instintos, Cassidy», murmuró. Su pulgar rozó su pómulo. «Mejor que mis hombres. Solo soy observadora», balbuceó con la respiración entrecortada. «Eres peligrosa», la corrigió, «porque me haces confiar en ti y yo no confío en nadie».
El momento se quedó suspendido, cargado de una tensión tácita. El aire crepitaba con una atracción magnética. Cassidy se encontró inclinándose solo un poco. La mirada de Dante se posó en sus labios. Entonces, la puerta se abrió de golpe. Era Rocco. Ladró. «Jefe, tenemos un problema en los muelles». Rocco no se percató de la intimidad del momento o decidió ignorarla. Dante retrocedió al instante y la máscara del amanecer volvió a colocarse en su sitio. Con un movimiento fluido, cogió el micrófono de la mesa y se lo guardó en el bolsillo. «Ocúpate de ello, Rocco», dijo Dante con voz gélida, «y luego ven a verme. Tenemos que discutir los nuevos protocolos de seguridad para la guardería». Rocco asintió, pero sus ojos se quedaron fijos en Cassidy. No había calidez en ellos, solo cálculo. Cuando Rocco se marchó, Dante se volvió hacia Cassidy. «Vuelve con Leo. No te separes de él. No comas nada que no haya preparado Greta personalmente». «¿Entiendes, Dante?», preguntó Cassidy con voz ligeramente temblorosa. «¿Qué vas a hacer?». Dante se volvió hacia la ventana y miró el grisáceo horizonte de Chicago. «Voy a encontrar a la rata», dijo, «y voy a exterminarla». La tensión en la casa se rompió 3 días después, pero no de la forma que Cassidy esperaba. «¿A dónde tengo que ir?», preguntó Cassidy, mirando el vestido que colgaba de la puerta de su armario. Era un vestido de seda azul medianoche, elegante y sin espalda, con una abertura que le llegaba hasta el muslo. Era lo más bonito que había visto nunca. También la aterrorizaba. La gala benéfica de la Fundación Valente. Dante dijo, apoyado en el marco de la puerta, mientras se ajustaba los gemelos. Llevaba un smoking que le quedaba como una segunda piel. Parecía James Bond. Si James Bond fuera un despiadado señor del crimen. «No puedo ir a una gala», dijo Dante. «No sé qué tenedor usar. Soy una camarera del sur». «Eres la guardiana de Leo», dijo Dante. «Y Leo debe hacer acto de presencia. Corren rumores de que está en muerte cerebral o lisiado. Nuestros enemigos huelen sangre en el agua. Tenemos que demostrarles que es fuerte, que nosotros somos fuertes». «Entonces, ¿soy un accesorio?», preguntó Cassidy, sintiendo una punzada de dolor. «No». Dante se acercó a ella. Le quitó la percha de la mano. «Eres su escudo. No entrará en esa sala sin ti». Lo dejó muy claro. Cassidy suspiró. Miró el vestido. «¿Tengo que llevar tacones?». Idealmente, la gala se celebraba en el gran salón de baile del Hotel Palmer House. Era un mar de diamantes, smoking y sonrisas falsas. Cassidy se sentía como una impostora. El vestido le quedaba perfecto. Dante había adivinado su talla con una precisión inquietante, pero ella se sentía expuesta. Agarró con fuerza la mano de Leo. El niño llevaba un smoking en miniatura y estaba adorable, pero pálido. «Levanta la cabeza», le susurró Dante al oído al entrar en el salón de baile. Le puso la mano en la parte baja de la espalda, una marca ardiente de posesión. «Si pareces asustada, te comerán viva». «¿Quiénes son?», le susurró Cassidy con una sonrisa. «Todos», respondió Dante. La noche fue un torbellino de flashes y apretones de manos. Dante la presentó simplemente como Cassidy, la tutora de Leo. Ella vio las miradas que le lanzaban las esposas de la alta sociedad, criticadoras, curiosas, envidiosas. Vio las miradas que le lanzaban los hombres, hambrientas. Dante se mantuvo cerca. Su presencia era una barrera oscura entre ella y el mundo. Alrededor de las 10 de la noche, la multitud se abrió. Se acercó un hombre. Era mayor que Dante, con cabello plateado y un rostro que parecía tallado en granito. «Dante», dijo el hombre, abriendo los brazos. «Me alegro de ver que el chico funciona. Salvatore». Dante asintió tensando el cuerpo. «Es más que funcional. Está prosperando». Se trataba de Salvatore Moretti, el jefe rival, el hombre que Dante sospechaba que había ordenado el atentado. Salvatore miró a Leo. «Hola, pequeño. ¿Te acuerdas del tío Sal?». Leo se encogió detrás de las piernas de Cassidy. Cassidy dio un paso adelante, colocándose físicamente entre el anciano y el niño. «Está cansado, señor. Retroceda». La sala se quedó en silencio. «Tú no le has dicho a Salvatore Moretti que retroceda». Los ojos de Salvatore se posaron en Cassidy. Sonrió mostrando unas carillas dentales muy caras. «¿Y quién es esta criatura tan vivaz?». «Ella está conmigo», dijo Dante. Su voz era baja, pero resonó en la sala como un disparo. «Tócala ese, y tendremos una guerra aquí mismo, en la pista de baile». Salvatore se rió levantando las manos. «Tranquilo, Dante.
Solo estoy admirando a la ayudante. Se inclinó hacia Cassidy con su colonia abrumadora. Ten cuidado, cariño. Los Valente tienen un historial de matar a sus mujeres. Se alejó, con su séquito siguiéndole. Cassidy temblaba. Dante se volvió hacia ella con los ojos ardientes. Lleva a Leo al coche ahora mismo. Rocco está esperando en la salida trasera. ¿Qué? ¿Por qué? Porque ese acaba de dar la señal, dijo Dante, escudriñando la sala. Nos vamos. Cassidy agarró la mano de Leo y se dirigió hacia la salida de la cocina. Se abrió paso entre la multitud, con el corazón latiéndole con fuerza. Empujó las puertas batientes y entró en la cocina. Estaba vacía, demasiado vacía. ¡Rocco!, gritó. La puerta trasera se abrió, pero no era Rocco. Eran dos hombres con uniformes de catering y pasamontañas. Llevaban pistolas con silenciador. «Entrega al niño», dijo uno de ellos. Cassidy empujó a Leo detrás de una mesa de acero inoxidable. Miró a su alrededor en busca de un arma, un bloque de cuchillos, una sartén, cualquier cosa. Dije, «Danos al niño». El hombre se abalanzó. Cassidy no pensó. Reaccionó. Agarró una olla con caldo hirviendo de la cocina y la lanzó. El hombre gritó cuando el líquido hirviendo le salpicó la cara. Disparó a ciegas. Pie, pie. Una bala rebotó en la mesa metálica a pocos centímetros de la cabeza de Leo. Cassidy agarró una pesada sartén de hierro fundido. Cuando el segundo hombre apuntó, ella la balanceó con toda la fuerza de una mujer que había llevado bandejas pesadas durante 6 años. Crack. Le dio en la muñeca. El arma salió disparada por el suelo. «¡Corre, Leo!», gritó. Pero el primer hombre, con la cara roja y llena de ampollas, se estaba levantando. Levantó el arma hacia Cassidy. «¡Te voy a matar!», gruñó. Cassidy cerró los ojos, esperando el disparo. ¡Bang! El disparo fue fuerte, sin silenciador. Cassidy abrió los ojos. El hombre cayó, con un agujero en el centro de la frente. De pie en la puerta, con la pistola humeante en la mano, estaba Dante. Detrás de él, Rocco yacía en el suelo, sangrando por una puñalada en el estómago. Dante se acercó al hombre muerto y apartó la pistola de una patada. Miró a Cassidy. Ella estaba cubierta de sangre, sosteniendo una sartén, de pie junto a un niño traumatizado. «Tú», dijo Dante, jadeando, «eres la mujer más increíble que he conocido jamás». «Rocco», dijo Cassidy, señalando la puerta. «Rocco me apuñaló», dijo Dante con severidad. Él no era el traidor. Dante miró hacia la entrada del personal de cocina. «El traidor sigue aquí y acaba de intentar terminar el trabajo». Dante agarró a Cassidy por el brazo y la acercó a él y a Leo. «La guerra ha comenzado», le susurró al oído. «Y ya no hay ningún lugar donde esconderse». El viaje de vuelta a la finca fue una mezcla de velocidad y silencio. Dante conducía él mismo el todoterreno blindado, con los nudillos blancos sobre el volante. Cassidy sentada en la parte de atrás, y Leo dormido con la cabeza en su regazo. Ella le acariciaba el pelo con la mano temblorosa. La adrenalina de la cocina se estaba desvaneciendo, sustituida por un miedo frío y progresivo. Cuando llegaron, la finca ya estaba cerrada. Los focos barrían el terreno. Hombres con rifles de asalto patrullaban el perímetro. Parecía menos un hogar y más una fortaleza sitiada. «Lleva a Leo arriba», ordenó Dante nada más entrar en el vestíbulo. «Cierra la puerta con llave. No se la abras a nadie más que a mí». «Dante, tu mano», dijo Cassidy, al ver la sangre que goteaba de su manga. «Es solo un rasguño. Vete». Ella no discutió. Subió al niño dormido por la gran escalera, con el corazón resonando al ritmo de los pesados golpes de sus botas sobre el mármol. Dentro de la suite, echó los cerrojos, acostó a Leo en la cama y empezó a dar vueltas por la habitación. La casa parecía diferente esa noche. El silencio no era tranquilo, era expectante. Necesitaba agua. Tenía la garganta seca por el humo y los gritos. La suite tenía una pequeña cocina, pero estaba vacía. Dudó ante la puerta. «No la abras para nadie». Pero el pasillo estaba despejado y la cocina principal estaba justo al final de las escaleras de servicio. Abrió la puerta en silencio. El pasillo estaba en penumbra. Se dirigió hacia la escalera de servicio, la que utilizaba el personal. Cuando llegó al rellano, oyó una voz. Era un susurro, frenético y apagado, que provenía del hueco de la lavandería. «Ya está hecho. Rocco está muerto». «No, Dante está vivo». «No puedo. Prometiste que nadie saldría herido». Cassidy se quedó paralizada. Conocía esa voz. Era Greta. Se pegó a la pared, esforzándose por escuchar.
Abrí la puerta de servicio. Greta siseó. El código es 7734. Sí, las cámaras están conectadas en bucle. Por favor, no le hagas daño a mi nieto. Dijiste que lo dejarías ir si colocaba el micrófono. Cassidy se llevó la mano a la boca. El micrófono en el oso. La mala sensación que tenía sobre la ama de llaves. No era solo antipatía, era intuición. Greta no era una mente maestra. Era una abuela a la que estaban chantajeando. Pero su desesperación acababa de abrir la puerta del infierno. Ya vienen. Vale, vale. Un clic. La llamada terminó. Cassidy no se retiró a la habitación. No había tiempo. Si la puerta de servicio estaba abierta, los hombres de Salvatore ya estaban en el recinto. Los guardias de la puerta principal miraban en la dirección equivocada. Se dio la vuelta y corrió, no hacia Leo, sino hacia Dante. Irrumpió en su estudio. Él se estaba cosiendo el brazo, con una botella de whisky abierta sobre el escritorio. Levantó la vista y entrecerró los ojos peligrosamente. Te dije que te quedaras. Greta, jadeó Cassidy. Es Greta. Abrió la puerta de servicio. Ya están aquí. Dante no preguntó. ¿Estás segura? No perdió ni un segundo. Cogió una pesada pistola de su escritorio y pulsó un botón rojo en la pared. Una sirena comenzó a sonar por toda la casa. Un sonido grave y lúgubre. Ve a buscar a Leo, dijo con voz tranquila, aterradoramente firme. Ve a la habitación del pánico en el sótano. No te detengas. Crash. El sonido provenía de la planta baja. Disparos que rompían cristales. Demasiado tarde, gruñó Dante. Amartilló su pistola. Están dentro. Miró a Cassidy. Por primera vez ella vio miedo en los ojos del demonio de Chicago. No por él mismo, sino por ella. Quédate detrás de mí, ordenó. Si caigo, coge la pistola y dispara a todo lo que no sea yo o Leo. ¿Puedes hacerlo? Pensó Cassidy en el niño de arriba. Pensó en el hombre que tenía delante, sangrando por su familia. Sí, dijo. Salieron al pasillo. Era un caos. Habían cortado la luz. El pasillo solo estaba iluminado por los destellos de los disparos que estallaban en el vestíbulo de abajo. ¡Leo!, gritó Cassidy corriendo hacia el dormitorio. Llegó a la puerta. Fue un jarro de agua fría. Se le heló la sangre. La había cerrado con llave. ¡Leo! Irrumpió en la habitación. La cama estaba vacía. La ventana estaba abierta. El frío viento de noviembre agitaba las cortinas. Corrió hacia la ventana. Había una escalera apoyada contra el alféizar. Abajo, en el césped, vio dos siluetas oscuras que arrastraban a una pequeña figura que se resistía hacia la hiedra. ¡Dante!, gritó, con la voz desgarrada por el pánico. Lo tienen. Se lo están llevando al río. Dante apareció a su lado. Miró por la ventana, vio las figuras y su rostro se quedó en blanco. Era una mirada de muerte pura y sin adulterar. «Quédate aquí», dijo. «No». Cassidy le agarró del brazo. «Sé nadar. No puedes atraparlos en el agua». Dante la miró. Vio el fuego en sus ojos. La camarera había desaparecido. La superviviente se quedó. «Muévete», dijo él. No bajaron por las escaleras. Salieron por la ventana y bajaron por la escalera que habían utilizado los secuestradores. Corrieron hacia la hierba. Los disparos estallaron a su alrededor. Dante respondió al fuego, derribando a un hombre que salió de entre las sombras. Cassidy no se inmutó. Mantuvo la mirada fija en el pequeño abrigo beige que desaparecía en el oscuro bosque cerca de la orilla del río. Se dirigían al cobertizo de los botes. Salvatore no solo estaba secuestrando a Leo, iba a terminar lo que había empezado. Iba a ahogar el aire donde el río había fallado la primera vez. «¡Cúbreme!», gritó Dante. Salió de su escondite, atrayendo el fuego de 3 hombres que custodiaban el camino. Cassidy aprovechó la distracción. Se agachó bajo las ramas bajas de los sauces llorones y corrió hacia el agua. Le ardían los pulmones, le dolían las piernas, pero no aminoró el paso. Llegó al cobertizo para botes justo cuando el motor de una lancha rápida rugía al arrancar. La lancha estaba desatada, alejándose del muelle. En la popa, un hombre corpulento sujetaba a Leo por el cuello. Al timón estaba el mismísimo Salvatore Moretti, riendo al viento. «Demasiado lento, cariño», Salvatore gritó por encima del rugido del motor. Cassidy se paró al borde del muelle. El barco estaba a 3 metros de distancia. 15. No pensó en el frío. No pensó en las balas. Corrió. Llegó al final del muelle de madera y se lanzó al aire. Era un salto desesperado. Imposible.
Sus dedos se aferraron al resbaladizo casco de fibra de vidrio del barco. Se estrelló contra el costado. Sus costillas se rompieron contra la barandilla, pero se agarró. Se arrastró por la borda, jadeando. ¡Qué demonios! El guardia que sujetaba a Leo se giró. Cassidy no tenía ningún arma. Tenía rabia. Le dio una patada al guardia directamente en la rodilla. La articulación se rompió con un crujido repugnante. El hombre gritó y soltó a Leo. «¡Agáchate, Leo!», gritó Cassidy. El niño se metió debajo del salpicadero. Salvatore abandonó el timón y sacó un revólver chapado en oro de su chaqueta. Pequeña rata persistente. El barco dio un bandazo violento, haciendo perder el equilibrio a Cassidy. Ella resbaló por la cubierta mojada. Salvatore le apuntó con el arma al pecho. ¡Clic! ¡Falló! Cassidy se apresuró a coger una pistola de bengalas montada en la pared del barco. La arrancó. Salvatore solucionó el atasco y volvió a levantar el arma. «¡Adiós, camarera!». Cassidy no apuntó a él. Apuntó a la pila de bidones de combustible de repuesto apilados en la esquina detrás de él. Apretó el gatillo. La bengala silbó en el aire, una estela de fósforo rojo. Golpeó el bidón. ¡Boom! La explosión sacudió el barco. Una pared de fuego estalló entre Cassidy y Salvatore. El viejo gritó mientras el calor envolvía la parte trasera de la embarcación. «¡Salta, Leo!». Cassidy agarró al niño. «No sé nadar», chilló Leo, paralizado por el agua negra. «Yo sí», gritó Cassidy. «Confía en mí». Lo rodeó con sus brazos, protegiéndole la cabeza, y se tiró con él por la borda. Caían al agua helada. El impacto fue tan fuerte como la primera vez, pero esta vez Cassidy tenía una misión. Pataleó con fuerza, alejándose de los restos en llamas del barco. Los escombros llovían a su alrededor. El barco era un infierno flotante que se alejaba río abajo. «¡Agárrate a mí!», jadeó Cassidy, manteniéndose a flote. «Te tengo». Desde la orilla, un foco los iluminó. Cassidy entrecerró los ojos ante el resplandor. ¿Eran los hombres de Moret? ¿Era este el final? «Cassidy». La voz era áspera, entrecortada. «Dante». Estaba vadeando el río, con su caro traje arruinado y el agua hasta el pecho. Extendió la mano. Cassidy nadó hacia él. Sus fuerzas la abandonaban. El frío se le metía en los huesos, paralizándola. Dante la agarró del brazo. Los atrajo a ambos hacia él, apretándolos contra su pecho. Temblaba. El invencible jefe de la mafia temblaba. Los llevó a ambos a la orilla. Se derrumbó sobre la hierba, con Leo entre ellos. «¿Está muerto?», preguntó Dante mirando el barco en llamas. «Se ha ido», susurró Cassidy, castañeando los dientes. «Se ha acabado». Dante la miró. Tenía el pelo enmarañado por el agua del río, el vestido roto y la cara magullada. «Lo has salvado», dijo Dante, con la voz cargada de emoción. «¿Otra vez?». «Es mi trabajo», dijo Cassidy con una débil sonrisa. «Está en el contrato». Dante se rió. Era un sonido seco y oxidado, pero era real. Se inclinó y apoyó la frente contra la de ella. «El contrato queda anulado», susurró. «¿Eso significa que me despiden?». «No», dijo Dante. Le apartó un mechón de pelo mojado de la cara. «Significa que te ascienden, puesto permanente». La besó. Era frío y húmedo, y sabía a agua del río y humo, pero fue lo más cálido que Cassidy había sentido jamás. «Papá». Se separaron. Leo estaba sentado, envuelto en la chaqueta de Dante. Miró el barco en llamas y luego a Cassidy. «¿Has explotado?». «¿El hombre malo?», preguntó Leo. Cassidy dudó. «Yo…». «Sí», Leo asintió solemnemente. «Genial». Dante echó la cabeza hacia atrás y se rió. Un sonido de puro alivio que resonó en la noche de Chicago. 6 meses después, el sol primaveral calentaba la terraza. Cassidy estaba sentada con un libro, viendo a Leo perseguir a un nuevo cachorro, un Golden Retriever llamado Spark, por el césped. La seguridad seguía allí, pero ahora era discreta. El miedo había desaparecido. La puerta de cristal se abrió. Dante salió. No llevaba traje. Llevaba vaqueros y una camiseta negra. Parecía 10 años más joven. Dejó una taza de café sobre la mesa y se sentó en el brazo de la silla de ella. «El juicio de Greta empieza hoy», dijo en voz baja. «¿Aceptó el acuerdo con la fiscalía?», preguntó Cassidy. «Sí». Delató a todos los miembros de la organización de Salvatore que sobrevivieron a la purga. Cumplirá 5 años en una prisión de mínima seguridad. Su nieto está a salvo. Cassidy asintió. «Bien». Dante le tomó la mano. En su dedo había un anillo, pero no era de diamantes.
demasiado cliché. Era de zafiro, de un azul intenso, del color del río por la noche. ¿Sabes?, musitó Dante, mirando a su hijo que reía en la hierba. Me pasé toda la vida construyendo un imperio para dejarle a él. Dinero, poder, soldados. Pensaba que eso era lo que te mantenía a salvo. Miró a Cassidy con sus ojos grises llenos de ternura. Me equivoqué. No son los soldados. Es la persona que está dispuesta a saltar al agua cuando todos los demás huyen. Cassidy le apretó la mano. Bueno, no te acostumbres. El agua estaba helada. Lo sé, sonrió Dante, inclinándose para besarla. Yo te mantendré caliente. Leo corrió hacia ellos, con el cachorro ladrándole a los talones. Cass, papá, Spark ha cavado un agujero. Se miraron y sonrieron. No era una vida perfecta. Seguía siendo un mundo peligroso. Pero mientras Cassidy miraba a los dos hombres valente, sabía una cosa con certeza. Nunca volverían a ahogarse. Y esa es la historia de la deuda ahogada. ¿Qué te ha parecido? ¿Cassidy tomó la decisión correcta al quedarse con Dante? ¿O debería haber cogido el dinero y huir? Cuéntamelo en los comentarios. Leo todos y cada uno de ellos. Si te ha gustado este romance mafioso lleno de giros, dale al botón de me gusta. Ayuda mucho al crecimiento del canal. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia nueva. Publico nuevos dramas todos los martes y viernes. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.